Los 400 años de silencio. La historia. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando abrimos la Biblia y terminamos de leer el libro de Malaquías, pareciera que la historia se detiene en seco. Malaquías anuncia que vendría un mensajero para preparar el camino del Señor, y después, silencio. Pasaron días, luego años, luego generaciones enteras, y no hubo profetas, no hubo voces autorizadas de Dios hablando a su pueblo. Fueron aproximadamente 400 años de silencio, conocidos como el período intertestamentario. Pero ese silencio no era vacío. Era un silencio cargado de expectativa, como el momento justo antes de que se levante el telón en un gran teatro. Dios estaba preparando el escenario para la obra más grande de la historia, la venida del Mesías. Un pueblo bajo, diferentes imperios. Después de la cautividad babilónica y el regreso de un pequeño grupo a Jerusalén, Israel quedó bajo el dominio de potencias extranjeras. Los persas permitieron cierto grado de libertad y reconstrucción del templo. Luego llegó Alejandro Magno, el joven conquistador griego que cambió el mundo entero. Con él llegó la cultura helenista y, sobre todo, la lengua griega, que más tarde sería clave para que el Evangelio llegara a todas las naciones. Pero tras su muerte, su imperio se dividió y los judíos quedaron atrapados entre las luchas de poder de los reyes griegos. Muchos en Israel se sintieron presionados a abandonar sus costumbres y adoptar la cultura extranjera. La rebelión de los macabeos. Fue en este tiempo cuando surgió una de las historias más impactantes de resistencia judía, la rebelión de los macabeos. Bajo el dominio del rey Antíoco IV Epífanes, el templo fue profanado, sacrificando incluso cerdos sobre el altar sagrado. Para los judíos, esto fue una humillación insoportable. Una familia, los macabeos, se levantó con valor, dispuesta a luchar hasta la muerte por la pureza de su fe. Con el tiempo lograron recuperar el templo y lo dedicaron nuevamente a Dios, lo que dio origen a la celebración de la fiesta de la dedicación, conocida hoy como Hanukkah. Esa lucha encendió en el corazón de Israel un deseo aún más ardiente de ver cumplidas las promesas de Dios. El pueblo anhelaba libertad, pero también anhelaba escuchar nuevamente la voz de su Señor. El nacimiento de sectas religiosas. Durante estos siglos, mientras no había profetas, surgieron diferentes grupos que intentaban responder a la pregunta: ¿cómo debemos vivir fielmente mientras esperamos al Mesías? Los fariseos buscaban la pureza a través del estricto cumplimiento de la ley y las tradiciones. Los saduceos, más aristocráticos, estaban ligados al templo y al poder político, pero no creían en la resurrección ni en los ángeles. Los escribas se dedicaban a copiar e interpretar la ley, convirtiéndose en maestros respetados. Y también existían los esenios, una comunidad apartada en el desierto, esperando la llegada del Salvador en soledad y disciplina. Estas divisiones internas mostraban un pueblo fragmentado, cansado de la opresión y con diferentes visiones de cómo debía venir el reino de Dios. La influencia romana. Finalmente, Roma conquistó el mundo conocido. Para muchos judíos, esto fue otra cadena más. Sin embargo, en la providencia divina, la llegada del Imperio Romano trajo algo crucial: un sistema de caminos que conectaba las ciudades. La Pax Romana, un período de relativa paz que permitió que los mensajeros viajaran sin tanta dificultad. Y un mundo unido por una lengua común, el griego. Todo esto preparaba la tierra para que, cuando naciera Jesús, el mensaje de salvación pudiera difundirse de manera rápida y eficaz. ¿Cómo se sentía Israel? Imagínate por un momento cómo se sentían los israelitas en esos años. Generaciones nacieron, crecieron y murieron sin escuchar la voz de un profeta. Los ancianos contaban historias de Elías, de Isaías, de Jeremías, pero sus nietos preguntaban: ¿y por qué Dios ya no habla más? Algunos perdieron la esperanza, otros se aferraron más fuerte a las promesas.
El pueblo estaba cansado, hambriento de justicia, con un corazón que clamaba: ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Dónde está el Mesías que prometiste? El propósito del silencio. Ese silencio de Dios no fue un abandono, sino una pausa cargada de propósito. Durante esos siglos, Dios estaba alineando la historia, preparando a Israel y al mundo entero para el momento exacto en que Jesús aparecería. Era como una partitura musical en la que hay un silencio justo antes del clímax de la canción. Ese silencio hace que el momento esperado sea aún más glorioso. Cuando finalmente, después de 4 siglos, un ángel apareció a un sacerdote llamado Zacarías en el templo anunciando el nacimiento de Juan el Bautista, el silencio se rompió. El cielo habló de nuevo y el mundo jamás sería igual. Conclusión. El período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no fue simplemente un vacío histórico. Fue un tiempo en que Dios estaba escribiendo detrás del telón, preparando los caminos, los idiomas, las culturas y hasta las condiciones políticas para que, en la plenitud de los tiempos, naciera su Hijo. Gálatas 4:4. Israel, en medio de su dolor y anhelo, esperaba a un libertador político, pero lo que recibió fue mucho más grande: un Salvador eterno. Jesús no vino a liberar solo de Roma, sino a liberar del pecado y de la muerte.